Nadie puede contigo. Por eso fue que tu padre se fue. Estás loco, igualito que él. Trouble. Always with you it's trouble. La actriz Ilka Tanya Payán Palau nació en Santo Domingo el día 7 de enero de 1943. Pariente del primer cineasta dominicano Francisco Arturo Palau, pasó su infancia en la zona colonial de Santo Domingo. Cuando tenía 13 años de edad, emigró hacia Estados Unidos, radicándose en la ciudad de Nueva York en el año 1956, donde estudió y se insertó a la sociedad norteamericana. Su madre murió, mi papá enviudó, y entonces se fueron con su abuelita para Nueva York. Ellas eran 3 hermanas, de padre y madre. Y al morir su madre, pues los familiares maternos decidieron llevársela para Nueva York. Su abuelo era don Panchito Palau, uno de los pioneros del cine en la República Dominicana. Desde muy joven, Ilka Tanya Payán comenzó a trabajar en obras de teatro y desde finales de la década de los 50 participó en muchas de las obras montadas por hispanos en Nueva York. También se destacó como promotora a favor de los actores y trabajó directamente con el grupo Dúo y el Teatro Intar. Realizó cine en inglés y en español, destacándose junto a Raúl Juliá en papeles estelares. Bueno, de hecho hay un parque que lleva el nombre de ella en Nueva York y que no lo hay aquí. Como te digo, quizás también como ella vivió más años allá, se crió allá, trabajó allá más, pues la gente de Nueva York la recuerde más que los de aquí. Pero sí, para los dominicanos de Nueva York era una representante del orgullo dominicano, o sea, era una artista porque ella hacía también muchos anuncios de televisión. Por el éxito que tuvo Ilka Tanya Payán en sus presentaciones de obras de teatro y algunas series de televisión en Nueva York, recibió la oportunidad de comenzar a realizar algunos papeles en varias películas de Hollywood. Su primera actuación en Hollywood fue una pequeña participación en la película Scarface, conocida en español por el título de Cara Cortada. Protagonizada por Al Pacino y dirigida por Brian De Palma, en esta película Ilka hizo el papel de la esposa del comandante Gutiérrez. Hey, come here. You told me she took the kids in the other car. She did, boss. She did every fucking day. I don't know what's going on. Hey, no fucking way. Hey, no fucking way. That's it. Olvide eso. Mandamos a este tipo solo, sin mujer y sin hijo. Oh, si Sosa dice que lo hagamos ahora, lo hacemos ahora. Vamos. Fucking guy. Siempre en busca de superación, Ilka estudió leyes en la Facultad de Derecho de los Pueblos en Los Ángeles, California, donde se graduó de abogada en el año 1981, especializándose en leyes de inmigración. Una labor social que ella hizo fue como abogada asistir a los ilegales en los Estados Unidos durante muchos años, ayudar a las personas ilegales, asesorarlos gratuitamente como voluntaria, como abogada. En ese mismo año, Ilka Tanya Payán forma parte del elenco de la primera temporada de la serie de televisión Hill Street Blues, que estrenó la cadena estadounidense NBC el 15 de enero del año 1981 y finalizó el 26 de mayo de ese mismo año. Hijackers. Now, listen, Hector. There's someone here who really wants to talk to you. Don't hang up now. I want you to talk to her. Okay, Frank. Hector, you come out of there right now. And don't give these people no more trouble. Man, why'd you gotta bring her here for, Frank? Man, ya vete aquí, déjame quieto, ¿ok? Vete. Tú eres un problema. Siempre has sido un problema. Siempre. Y ese mismo año tuvo una destacada actuación en el documental Operación Manos a la Obra, el cual aborda problemas económicos, políticos, migratorios y demográficos de la sociedad puertorriqueña. En ese tiempo comenzó parte del gran calvario para la actriz, ya que en ese 1986 dio positivo al virus del VIH, resultado que la sorprendió por completo. El primer esposo fue Henry Garzón, acaba de morir casualmente ahora hace 15 o 20 días, que era campeón de tenis de la República Dominicana, y se divorciaron al tiempo, tuvieron una hija, mi sobrina, Gigi Garzón,
se volvió a casar una vez más con un muchacho puertorriqueño de nombre Gilberto. Pero el SIDA le afectó en el sentido de que ella le cambió su vida, su trabajo y todo, pero ella siguió luchando, era muy luchadora. Ella luchó todo el tiempo, nunca se rindió. Pese al virus, seguía con su trabajo. En el año 1986 hace el papel de Carmen en la película de televisión El Estrecho de Florida. Yo sé cómo podemos salir de aquí. Irme de Cuba. Es demasiado tarde. Fueron muchos los papeles que hizo en películas de Hollywood, pero su gran esfuerzo como actriz lo hizo en la ciudad de Nueva York, donde fue la fundadora de la Organización Hispana de Actores Latinos y estuvo muy involucrada con relaciones internacionales de arte. En el año 1990 participa como Dolores en la serie infantil Plaza Sésamo. Why don't you come home with me? You can sleep on the couch. That's awfully kind of you, but I'm gonna miss my attic. You can stay in our attic. Right next door, if you don't mind the junk and the dust. Mind? I love junk and dust. Yes, oh yes. En agosto de 1993, Ilka Tanya Payán presentó en el Teatro Nacional de Santo Domingo el monólogo Todas tenemos la misma historia, que contó con la producción de Juan Basanta. Previo al estreno de la obra, expresó su preocupación por los males que en ese entonces afectaban a los jóvenes dominicanos. Bueno, mira, a mí me da una pena enorme el hecho de que esta juventud se haya criado en esta época. Una época donde hay que tener tanto cuidado porque existen problemas de enfermedades venéreas que pueden producir enfermedades tan terribles como el SIDA. Ella llegó aquí al país y me llamó de madrugada. Porque ella usaba una muñeca y se le había roto la muñeca, entonces tuvimos ese corre-corre porque había que conseguirle una muñeca o coserle la muñeca que ella tenía para... Fue muy bien comentado por la crítica porque ella era muy buena actriz. En ese tiempo, a pesar que sus familiares y muchos amigos sabían que Ilka Tanya Payán había dado positivo al VIH, la actriz no reveló públicamente su estado hasta ese año de 1993. El anuncio de Payán sorprendió a muchos en la comunidad hispana porque fue una de las primeras celebridades latinas en hacerlo. Lo que es la vida, porque cualquiera pensaría que una persona se enferma por aguja o por... Pero ella era una muchacha muy tranquila, muy formal. Lo que sucedió es que ella había tenido un novio desde hacía unos años y entonces se encontraron de nuevo muy naturalmente y entonces salieron. Después ella se dio cuenta que él era adicto y entonces en ese momento ella terminó esa relación, pero después se enteró que él había muerto. Él era de Puerto Rico, esa persona, y entonces ahí ella empezó a sospechar que quizás se había contagiado. Luego de hacer el anuncio sobre su estado, Ilka Tanya Payán dedicó el resto de su vida a educar a la ciudadanía sobre el SIDA y sus complicaciones. Al final de la obra yo tengo un diálogo con el público donde tomamos ese tema para dialogar. Pero a veces se va más allá de dialogar y hay polémica, porque hay personas que piensan que no hay desigualdad, inclusive mujeres que han hecho el comentario de que eso no está sucediendo en nuestra sociedad, entonces la otra parte del público abuchea o se ríe o hace comentarios, y recientemente hasta yo perdí el control en la conversación con el público, porque alguien, una señora mayor, de otra generación, insistía que en esta época las mujeres no tienen problemas de desigualdad. El 4 de mayo de 1995, Ilka Tanya Payán fue una de las invitadas especiales a la premiere en Nueva York del largometraje documental de René Fortunato, Trujillo, El Poder del Jefe 2, realizada en el Teatro Symphony Space, ubicado en Broadway y 95 Street en Manhattan.
Por su trabajo, Ilka Payán fue honrada en República Dominicana por el entonces presidente Joaquín Balaguer, quien le otorgó la Medalla de Honor en reconocimiento a su carrera y activismo social. En los premios Casandra de 1996 le entregaron un Casandra al mérito a Ilka Tanya Payán. Ese mismo año, el 6 de abril de 1996, murió de complicaciones relacionadas con el SIDA en su hogar en Nueva York. Desde 1999, la Organización Hispana de Actores Latinos otorga el premio Ilka para honrar la memoria de la destacada actriz y dirigente cívica dominicana, por su actuación en el cine y el teatro de Nueva York y por su lucha para educar a la población sobre los efectos del SIDA. Ilka Tanya Payán ocupa un lugar especial en las páginas de nuestra historia.